ya comienza a hacerse procesos, ya operaciones con procesos en los que ya se va a tener una fabricación mayor de los medicamentos, y era lo que yo les mencionaba en la clase anterior. Pues originalmente el farmacéutico hacía sus preparaciones dentro de la botica cuando, cuando se reconocía la farmacia como botica, luego dentro de la farmacia, y hacían ciertas preparaciones que son llamadas preparaciones magistrales, que se les hacía a requerimiento de los médicos. Sin embargo, pues con el descubrimiento de las sustancias que nos podían ayudar a curar enfermedades, así como la necesidad de tener una mayor cantidad, es que comienzan a aparecer pues la necesidad de poder fabricar una mayor cantidad de los medicamentos. Y es en este siglo donde puede mencionarse como que empieza la era de los medicamentos, y ya en la mayoría de lugares, o en muchos de los países ya industrializados, y en algunos que ya van en vías de desarrollo, comienza a separarse la farmacia de medicina, y comienza a no solo a separarse en lo que es el ejercicio de las profesiones, sino que también en los estudios. Aquí en Guatemala es hasta el siglo pasado cuando se separan los estudios de farmacia, que son independientes de la Facultad de Medicina, pero originalmente pues nacimos con la Facultad de Medicina. Entonces, ya más o menos a finales del siglo XVIII, inicios de este siglo XIX, pues ya comienzan a utilizarse algunas sustancias que sirven como anestésicos y que revolucionan las intervenciones quirúrgicas, porque ya pueden dormir a las personas y tratar de que hacerles una intervención quirúrgica sin que las personas padezcan de dolor, y eso pues es un gran adelanto en medicina. Pero el adelanto en farmacia es que comienzan a aparecer personas que comienzan a descubrir estas enfermedades y aplicarlas. Pues un caso es el óxido nitroso por este británico Sir Humphrey Davy. Es el conocido el gas de la risa, y pues sabemos que como anestésico, y lo vamos a ver en el próximo año en Medicinal 2, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con la sustancia. Luego, en Estados Unidos, Crawford Long, pues es el responsable de identificar que el éter etílico se puede utilizar como anestésico también, y pues también se comienza a utilizar aproximadamente en 1842, ya las aplicaciones en medicina. Y el cloroformo, este británico Sir James Jones Simpson, ya farmacéutico, pues él comienza. Sabemos que estas sustancias pues tienen algunas desventajas, y hay algunas que ya no se siguen utilizando. Y en algunos de los casos, como esta del cloroformo, fue el propio Simpson el que prueba el cloroformo, arriesgándose porque nadie lo había probado, con otros dos amigos. Utilizan el cloroformo para ver si realmente servía de anestésico, y se durmieron toda la noche, de suerte que se despertaron, porque sabemos que el cloroformo pues tiene ciertos grados de toxicidad, y en ese momento pues no estaban ni midiendo la cantidad de cloroformo que estaban utilizando. Como ustedes pudieron leer en el documento, pues voy a hacer una síntesis de algunas cuestiones importantes. Está, por ejemplo, productos orgánicos de síntesis, o sea que ya productos que sintetizaron, como la antipirina, el edonal y el veronal, ya
finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que ya son compuestos que son de síntesis y como les menciono ahí, pues se basan en la química orgánica. En 1853, este señor Henry Howe propuso que hay grupos funcionales que pueden ser modificados para alterar su reactividad. Y eso es importante porque como ustedes pudieron leer, en 1803 se aisló la morfina y luego pues aislaron una serie de alcaloides y en la diapositiva pues yo les puse a la morfina y cuando se identificaron que hay estos grupos funcionales, es lo que da paso a todo este desarrollo del diseño de nuevos fármacos. Y entonces, por ejemplo, en la morfina, que ustedes ven la estructura en la pantalla, solo con hacer un cambio de un hidrógeno por un grupo metil, una situación tan sencilla, yo obtengo una sal cuaternaria y esta sal cuaternaria me da origen a la codeína, que es una sustancia que también es un depresor del sistema nervioso central, pero que yo lo puedo usar para, como un antitusivo. Entonces yo tengo la morfina que me calma dolores fuertes. La codeína también me puede ayudar a calmar dolores por esa depresión del sistema nervioso central, pero además tiene propiedades antitusivas. Solo con el cambio de un hidrógeno de la morfina por un grupo metil. Ustedes ven la importancia de estos grupos funcionales y que esto es lo que ha servido para el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, pues quería mencionárselos. Ustedes leyeron de que se había aislado la morfina, que sabemos que es de origen natural, y una vez identificada su estructura, se comenzaron a hacer cambios. Ya vamos a ver el próximo año, la morfina es una estructura que sirve de ejemplo de cómo con los cambios en su estructura química puedo tener incluso sustancias que tienen una acción contraria a la morfina. Si la morfina me quita el dolor, esa sustancia es una depresora del sistema nervioso central. Yo tengo cambiando algunos grupos funcionales de la morfina, compuestos que ya no son depresores del sistema nervioso central, sino lo contrario. Entonces, con la morfina es un ejemplo de lo que implica los cambios en la estructura química de un compuesto. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, está el inicio de la quimioterapia con Paul Ehrlich. Realmente, al hablar de quimioterapia, Helen Siguantay. Helen Siguantay. Escribió en el chat, Nick. Ya, así es, Ovi. Helen, cuando yo tengo quimioterapia, tú, ¿qué es lo primero que piensas cuando digo inicio de la quimioterapia? Tratamiento para el cáncer. ¿Alguien tiene conocimiento que sea otra cosa? Daniela Mancía. Daniela Mancía. Marisabel está levantando la mano, creo que quiere participar. Es que no veo aquí quién levanta la mano. Marisabel.
Sí, Gracias. buenas tardes. Yo creo que ¿Qué lo tal, quería Marisabel? también para las personas con problemas de lupus. Inmunosupresores. Gracias. Sí, porque también se menciona, aunque realmente ya esas sustancias creo que ya dejan de ser tanto quimioterapia. Miren, cuando yo aquí les menciono inicio de la quimioterapia, la verdad es que así como me decía Helen, la quimioterapia generalmente cuando uno le dicen es que le están dando quimioterapia, uno lo asocia a tratamientos de cáncer, porque así se ha utilizado popularmente. Sin embargo, cuando yo les pongo aquí inicio de la quimioterapia, son todos aquellos compuestos de síntesis química que se comenzaron a utilizar en terapéutica, porque si ustedes ven es terapia química, terapia química. Entonces, la verdad que el término popularmente se ha acuñado generalmente para tratamiento de enfermedades como el cáncer. Sin embargo, no nació así la palabra, sino que realmente se ha utilizado así popularmente. Entonces, la quimioterapia quiere decir utilizar aquellos compuestos de síntesis química que me van a servir para tratar enfermedades. Por eso les pongo aquí inicio la quimioterapia. Ese señor Paul Ehrlich, cuando él es conocido por su teoría de receptores, bala mágica. Los vamos a ver más adelante y se los voy a ver ahí lo vamos a recordar más adelante. El gran avance que se tuvo con él es que él dijo que habían sustancias, que habían en nuestro organismo lugares en donde los compuestos debían reaccionar para dar un tratamiento adecuado para determinada enfermedad. Y entonces él acuñó el término bala mágica, como quien dice, si yo encuentro una sustancia que interactúe con ese receptor, yo puedo administrar esa sustancia y como una balita mágica interactuar con ese lugar dentro del organismo y curar una enfermedad. La verdad que se oye muy bonito, no es exactamente esa la situación, como yo les mencionaba la vez pasada. Es difícil encontrar una sustancia que solo reaccione con un solo receptor. Sin embargo, esa teoría de receptores abrió un campo enorme para el diseño de nuevas sustancias. Entonces, él él popularizó el término de toxicidad selectiva. Él decía que podían haber sustancias que pueden ser tóxicos, como yo les mencioné para Celso, pero que si interactuaban únicamente en donde nosotros queríamos, podía haber una cura a la persona sin causarle daño al, al huésped, ¿verdad? Y entonces él, uno de los primeros, de los medicamentos que trabajó, fue un medicamento que se conoció con el nombre de Salvarsan, que tenía arsénico y que era para, pues, matar a algunos microorganismos. Ahora sabemos, pues con arsénico nos puede causar toxicidad porque definitivamente no solo va a actuar dentro del microorganismo, sino que puede también interactuar con nosotros. Pero él fue el primero en hablar de la teoría de los receptores. Ustedes vieron que luego, más o menos aproximadamente en 1865, Carlos Voss aísla el ácido salicílico de una planta de Spirea ulmaria y demuestra su actividad como antipirético. Entonces, se sabe que es bueno, que me va a quitar la fiebre, que pues luego vieron que quitaba el dolor, pero el problema del ácido salicílico que él aisló e identificó me causaba muchos problemas gastrointestinales. Entonces, luego dio paso a síntesis y aislamientos de fármacos análogos, como la aspirina. A partir del ácido salicílico se sintetizó la aspirina y ya ustedes conocen los usos de la aspirina y lo que ha implicado en la terapéutica el aparecimiento de la aspirina. Damaris Cifuentes. Sí, licenciada, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando hablamos de fármacos análogos, ¿a qué nos referimos? Fármacos análogos. Yo creo que son... Ay. Son sustancias que van a ser similares entre unas y otras, pero que van a tener alguna diferencia. Josué Scott. Vamos a ver qué me dice Josué. Ah, ya vi que ahí me levantaste. Sí, buenas tardes. No sé si yo o... Sí, sí, que cuando yo hablo de fármacos análogos, ¿a qué me refiero? Yo entiendo en lo personal que es cuando se trata de fármacos que puede que tengan pues que sean químicamente similares, pero no son como que idénticos entre ellos, o sea, van a tener una acción como que diferente, aunque sean químicamente similares. Pues eso entiendo yo. Bueno. Nereida, no sé si tú me puedes decir quiénes levantaron la mano, porque yo no miro. Está Sí, Yanis la tiene Pablo Méndez, Yanis y Andrés. y Evelyn Recinos y Andrés Bueno. Barrios. Pablo, no sé quién levantó primero, pero Pablo Méndez. Sí, licenciada, buenas tardes. Por lo que Buenas yo tardes, entiendo, Pablo. un análogo en este caso es una molécula levemente modificada, pero que se sacó a partir de una molécula base, que a partir de varios procesos químicos se fue modificando y su acción pues farmacológica fue cambiando levemente. Exactamente. De acuerdo al documento que ustedes leyeron, ahí les mencionaban lo que eran los análogos. Y en este caso, a partir de la salicina, el ácido salicílico que identificaron en esta planta, se obtuvo ácido salicílico que se modificó estructuralmente y nos dio origen a la aspirina. Entonces, lo que se identificó es que el ácido salicílico me estaba sirviendo para determinadas, tenía ciertas acciones terapéuticas, entonces se modificó en el laboratorio. La aspirina es un compuesto sintético y, como yo les digo, pues lo natural es impresionante encontrar qué sustancias en la naturaleza hay que tienen una acción terapéutica, pero como les decía el documento, lo sintético también nos ayuda a que podemos hacer sustancias que se tiene mayor control con ellos, o sea, puedo dosificar mejor, pero también que yo puedo controlar mejor la función. Entonces, el cambio en la aspirina, yo obtuve un medicamento que es menos irritante gástrico, porque no digo que no sea irritante, porque en tratamientos largos también puede ser irritante. Es menos irritante que el ácido salicílico, y así como dice Marcela, suelen ser más efectivos y menos tóxicos, porque yo ya les estoy quitando otras sustancias que los acompañan en la naturaleza y que además yo puedo controlar, como les decía, a la sustancia. Entonces, en el caso de la aspirina, yo tengo un medicamento que se ha utilizado ampliamente y que no me ocasionaba los problemas gastrointestinales tan severos como el ácido salicílico. Y he aprovechado que me quita el dolor, que me quita la fiebre, que me ayuda para la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es cuando hablamos de fármacos o medicamentos análogos. En 1880, buscando algunas sustancias que me podían servir para tratar algunos, que diríamos gusanos intestinales, algunos parásitos. Entonces se llegó se empezó a trabajar con el naftaleno y al final se encontró una sustancia que es la que tengo aquí en la diapositiva, que es la acetanilida, y se probó que era un buen antipirético. De esa acetanilida, pues también se vio que tenía algunos problemas
Y entonces, en 1893, von Mering mostró que la parahidroxiacetanilida, lo que como ahorita conocemos como acetaminofén, era un buen antipirético y analgésico, que era un metabolito activo de la acetanilida y que se podía utilizar para el dolor y para la fiebre. Entonces, ven ustedes cómo es que por buscar una sustancia, como en este caso, para matar algunos gusanos intestinales, algunos problemas y partir de una sustancia que se conocía, un compuesto orgánico como el naftalén, se sintetizó la acetanilida. Se vio que tenía algunos efectos antipiréticos, pero daba problemas, algunos problemas tóxicos, pero se vio que su metabolito, que era lo que decía, al ser metabolizado por el citocromo, el metabolito resultaba una sustancia menos tóxica y con buenos efectos antipiréticos y analgésicos. Eso es lo que conocemos actualmente como el acetaminofén, paracetamol o acetaminofén. Ustedes leyeron también que se probó la cocaína como un anestésico tópico. Eso lo probó un oftalmólogo en Estados Unidos. Y vamos a ver en Química Medicinal 2 cómo es que a partir de la cocaína que había sido aislada en 1860, según su documento, y que en 1884 este oftalmólogo de apellido Kohler vio que era un buen anestésico tópico. Se utilizó ampliamente, pero el uso de esta sustancia comenzó a demostrar que habían algunos problemas y se comenzó a utilizar la cocaína para otras razones. Entonces, estudiando la cocaína, de ahí se derivó una serie de anestésicos locales que incluso todavía se utilizan en la actualidad. Entonces, ven cómo la cocaína también es algo que encontramos en la naturaleza, es un metabolito que se encuentra en la naturaleza. Se vio cuáles eran sus características, pero como me decía Marcel, al sintetizar otros compuestos podemos hacer que sean más efectivos y seguros. La adrenalina fue por primera vez sintetizada por Stolz y Dakin en forma independiente en 1904. Sabemos que la adrenalina es una hormona y es necesaria para algunos padecimientos. En 1939 aparecen los fármacos que se les han llamado las sulfas por su estructura química y fueron de los primeros antibacterianos que se comenzaron a utilizar, como la sulfanilamida. Incluso este señor Domag recibió el premio Nobel por haber encontrado a estos compuestos que se comenzaron a utilizar como antibacterianos. Ustedes también en el documento vieron la insulina. La verdad que fue utilizada en 1921, como les dice su documento, primero se utilizaba la insulina obtenida y purificada de páncreas de animalitos. Y pues ya actualmente pues tenemos insulina producida biotecnológicamente. Pero fue en 1921 que se comenzó a administrar la insulina para poder ayudar a las personas que padecían diabetes. Y que fue en esta fecha que ya se trató al primer paciente con diabetes. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a las circunstancias que padecían los soldados y que por los lugares donde iban, se incentivó la investigación con antimaláricos como la Atebril, y se sintetizaron compuestos como la quinina, cloroquina, primaquina, y que se utilizaron para el tratamiento de la malaria que estaba afectando a los soldados en diferentes lugares. Luego sabemos también las vitaminas
son importantes en la fisiología humana. Y entonces, en 1919, McCollum pues identifica la vitamina A, y haciendo estudios, pues también ve que en el aceite de pescado también hay otra sustancia, que es la vitamina D, y la aísla. Luego, en 1939, Dam y Doisy identifican a la vitamina K y también reciben un premio Nobel por ello. Y como ustedes tenían en 1932, 33, más o menos las fechas, Reichstein identifica el factor antiescorbútico en el jugo de limón y ve que lo que ayuda a evitar el escorbut, que es un padecimiento por falta de vitamina C, es esta sustancia que la identifican como ácido ascórbico, vitamina C. Entonces ven que hasta eso, pues antes no se tenía un tratamiento para deficiencias por vitaminas. Y así es las hormonas esteroídicas en 1934, y los antihistamínicos que Bobet y Staub los comienzan a trabajar en 1937, luego de que habían ya aislado la histamina y ven el efecto que tiene la secreción de histamina dentro del organismo. Yo les había mencionado las sulfas con los primeros antibacterianos, luego con la penicilina y otros antibióticos que son descubiertos y desarrollados por Florey, Chain y Fleming en 1940. Ellos también obtienen un premio Nobel, y también ya hay una revolución en el tratamiento de enfermedades infecciosas que hasta esa fecha, pues todavía habían personas que se morían por infecciones bacterianas. Luego se desarrollan agentes quimioterápicos no antibióticos. Entonces aquí volvemos a utilizar la palabra quimioterápico como una sustancia química que se va a utilizar para la terapia de una enfermedad, y comienzan a sintetizarse agentes que son antimetabolitos, y muchas veces pues sí se utilizan en el caso de tumores por la acción que tiene, y también para el tratamiento de algunas infecciones bacterianas. Comienzan a estudiarse los inhibidores de la monoamina oxidasa, reserpina. Como ustedes leyeron también, están a partir de, en su documento dice más o menos en 1959 el primer anticonceptivo aprobado, fue más o menos de la época 60, aparecen los anticonceptivos que también implican un cambio en lo que se refería al control del natal. Y empiezan a aparecer una serie de sustancias como los benzodiazepínicos, antihipertensivos, y hay una revolución en producción de nuevos medicamentos. Se comienza a trabajar en síntesis en fase sólida de proteínas, o sea, ya con péptidos, el poder sintetizar proteínas y ácidos nucleicos, transferencia génica y organismos de experimentación, y todo esto pues se ha desarrollado muchísimo a lo largo de los años, y actualmente pues sabemos que se tiene un desarrollo mayor. En 1970, el presidente Nixon en Estados Unidos establece el Programa Nacional de Cáncer, y ya tiene una sustancia como la ciclosporina para dar tratamiento para algunos cánceres, y luego en 1976 comienza a haber combinación de diferentes medicamentos, y así como les decía, como el metotrexato, que es un antimetabolito, para el tratamiento de algunos tumores, de algunos cánceres. ¿Por qué esta revisión? Ustedes siguieron leyendo que todavía sabemos que en la actualidad hay una cantidad de otros medicamentos. Ya tenemos aquí descubrimiento de los antihistamínicos H2,
que pues sirven para tratar casos de acidez. Tenemos los inhibidores de la bomba de protones, también es para casos de úlceras pépticas, de acidez. Antihistamínicos que ya no dan sueño, ya una serie de antifúngicos y luego sustancias para enfermedades como el SIDA. Y bueno, podemos hacer, ya todo esto se ha aumentado muchísimo y ahora tenemos los anticuerpos monoclonales que han revolucionado el tratamiento de muchas enfermedades como aquellas del sistema autoinmune. ¿Por qué esta revisión? Porque ven que es no solo para que ustedes conozcan todo el camino que ha tenido el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, sino también la importancia de ese establecimiento de relaciones cuantitativas de estructura-actividad que hizo que a partir de que se identificaran, como yo les mencionaba con Howe, se vio cómo es que al ir cambiando las estructuras químicas de los compuestos, yo puedo obtener medicamentos que sean más selectivos, menos tóxicos y que me puedan tratar más específicamente las enfermedades. Actualmente hay una serie de nuevas estrategias para el desarrollo de nuevos fármacos. Yo les decía la teoría de los receptores que ya se los mencioné, los métodos de screening miniaturizados y alta eficacia. O sea, yo no necesito grandes cantidades para poder ensayar nuevos medicamentos porque ya hay algunas metodologías que me hacen que yo pueda utilizar menores cantidades, la química combinatoria y la ingeniería genética. Vamos a ver más adelante esas nuevas fuentes de fármacos o de qué manera es que yo identifico o desarrollo nuevos medicamentos con diferentes técnicas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, porque ustedes habían leído bastante. No, Nick, en el chat no hay nada por el momento. No hay nada, o sea que podemos, y solo a manera de repaso, por lo menos por lo visto todo quedó muy claro. Hay ciertos términos que utilizamos. Gracias, Kimberly. Todo claro, dice Kimberly. Que hay ciertos términos que utilizamos y que tal vez ustedes han mencionado que yo a veces les digo, yo uso mucho el término fármaco y que en el documento también les hicieron la observación. Entonces, sabemos que se utiliza la palabra droga, que en otros países, pues droga es tanto medicamento como algo que, y se los menciona en el documento, como algo que puede ser una sustancia de abuso. Vamos a, aquí en Guatemala generalmente lo vamos a asociar con mezcla bruta de compuestos, de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, pero se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla, es decir, no se conoce identidad de otros componentes, ni mucho menos su concentración. Entonces, generalmente podemos hablar de droga, una mezcla de compuestos generalmente de origen natural, pero además, aquí en Guatemala nosotros hemos asociado mucho el término droga a sustancias de abuso. Entonces, cuando uno le dice es que si le da una droga para calmar el dolor, es difícil que en Guatemala lo usemos porque la droga lo asociamos muchas veces con sustancias de abuso. Entonces, droga se ha utilizado como esa mezcla bruta de compuestos, pero también tiene esa connotación de que es una sustancia de abuso. Fármaco o principio activo, podríamos pensar en que son sinónimos de principio activo. Como les mencionaban en el documento, es una sustancia con una composición química exactamente conocida. Puede ser extraída de fuentes naturales o sintetizada
y que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de quien lo consume. Entonces tiene una acción biológica, generalmente ya es una sustancia que tiene una identificación. O sea, vamos a hablar de fármaco cuando sabemos que tiene ya una estructura química identificada y que tiene una actividad biológica que podemos utilizar para algún tratamiento terapéutico. Entonces, generalmente, vamos a utilizar la palabra fármaco y medicamento, cuando se combinan uno o más fármacos con otras sustancias farmacológicamente inactivas. Yanis, Sí, licenciada, buenas tardes. cuando hablo de sustancias, buenas tardes, Yanis, cuando hablo de sustancias farmacológicamente inactivas, ¿a qué me refiero? ¿A qué sustancias? ¿Qué les había mencionado la licenciada Nereida? Bueno, si mal no recuerdo, son aquellas que pues mientras están preparándose, o ¿verdad? Mientras están em, en el fármaco, pues no tienen como que una propia característica o acción biológica que vaya a hacer que pues se active, ¿verdad? O que alivie el dolor, sino que pues le van a dar más que todo como que una consistencia a nuestras propiedades activas, ¿verdad? Gracias, Yanis. Sí, así como me ponía en el chat, excipientes. Dulce creo que había mencionado, levantado la mano. Sí, licenciada, buenas tardes. Iba a decir Buenas tardes. excipientes igual, entonces. Bueno, pues son gracias porque la excipientes, pusieron en son, el- ajá, gracias, Dulce. Aquellas sustancias que me van a ayudar a darle un cuerpo al medicamento o para poderlo administrar bien, incluso para facilitar la producción y el poderlos saber que me van a tener un tiempo de vida, por decirlo así, en los anaqueles, que yo lo voy a poder dispensar, que la persona lo va a poder, lo va a poder utilizar. Entonces, esas son, cuando yo hablo de medicamento, pues yo ya estoy hablando prácticamente de esa sustancia que ya está en cierta forma farmacéutica para que pueda ser administrado. Y el documento les mencionaba también lo que es la forma farmacéutica y pues no es nada más que darle una forma adecuada para dosificar, conservar y administrar el medicamento. Entonces, generalmente, pues vamos a tener si son pastillas, inyecciones, jarabes, etcétera, etcétera. Entonces, como una revisión y de que haya quedado claro. Entonces, con esto, pues terminamos de darle una revisada a lo que ustedes ya habían leído sobre los apuntes de la primera parte, lo que es la historia de la farmacia y algunos conceptos que vamos a ir manejando. En este momento, solo que ya me queda un poquito de tiempo, pero bueno, me gustaría que se reunieran en grupos. Y que Tengo programado. ya los tienen programados. Ajá, ¿cuánto tiempo les pongo? No sé si